El Málaga vuelve a la Rosaleda después de la derrota en el partido contra el filial de la Real Sociedad. Lo hace jugando contra un equipo que en Copa del Rey nos dejó a todos boquiabierto. Hablamos ya de esa previa entre Málaga Club de Fútbol y Albacete Balompié. Bueno, pues vuelve el fútbol a la Rosaleda, Javi, después de esa salida al norte, que al igual que la salida contra el Club Deportivo Mirandés nos dejó un mal sabor de boca, dio mucho que hablar a nivel arbitral. De hecho es algo que ha tocado el propio Funes en rueda de prensa, diciendo que si las herramientas son para utilizarlas bien, porque si no, ¿para qué están las herramientas del VAR? Después de una semana en la que además también hemos conocido esa información que se daba tanto en la cadena COPE como en Onda Cero, de que los árbitros, si van al VAR, tienen, por decirlo de alguna forma, una visión negativa desde el Comité Técnico Arbitral. Conclusión, que esto es lo que nos ha deparado la semana y ahora ya a centrarse, a poner el foco en lo que se nos viene, el partido contra el Albacete. No sé si hay algo que quieras decir de todo lo que se ha hablado durante esta última semana. Pues te lo resumo, te lo digo extenso, ¿cómo quieres que te lo diga? Porque si te lo resumo, me parece una absoluta vergüenza el arbitraje que existe ahora mismo a día de hoy en España, ya no solo por los partidos del Málaga, sino por lo que se está viendo, ¿no? En primera, en segunda división, y lo del otro día, mira que veníamos, ¿no? Del partido contra el Mirandés, donde, bueno, hay ese penalti, ¿no? Que se pita, que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, y ahora venimos a un partido, ¿no? Contra la Real, que voy a aprovechar, ¿no? Ya que no estuve en el post, para decir lo que creo que todo el malaguismo piensa, ¿no? Que es una absoluta vergüenza, ¿no? Esos dos penaltis, 3 se puede decir perfectamente, el gol de la Real que sube al marcador que no debió subir, ya sea o bien por falta o bien por fuera de juego posicional, y lo peor de todo es la herramienta del VAR, ¿no? Que no sé para qué sirve, y más con lo que tú has comentado, ¿no? Que como que se penaliza a los árbitros, ¿no? Que la usan en más de 2 ocasiones, si no me equivoco, por partido, lo cual no tiene ningún sentido, porque se supone que es para corregir. Ahora están como mermados, digamos, los árbitros, ¿no? A ir al monitor. Pero bueno, el arbitraje en España que va en decadencia. Recuerdo cuando entró el videoarbitraje, ¿no? Que parecía que iba a salvar ya las polémicas, ¿no? Que se iban a acabar, y yo creo que son no el doble, el triple, ¿no? De lo que había antes. Y lo del otro día, vuelvo a repetir, ¿no? Contra la Culto es cierto que nos beneficiaron, en esta ocasión fue al contrario, nos perjudicaron, pero es que yo ya no quiero ni que me beneficien ni que me perjudiquen, que se usen las herramientas como se tienen que usar, que yo sigo creyendo, soy de los creyentes, ¿no? Que el VAR bien usado siempre va a ser bueno, pero claro, no entiendo, ¿no? Absolutamente nada de lo que está pasando, ¿no? A nivel español. Pero bueno, dicho eso, y hablando ya del partido que se viene ahora por delante, lo has comentado ya, volvemos a la Rosaleda. En casa sí es cierto que los resultados no se están escapando, prácticamente todos son victorias o al menos sumar puntos, y esperemos que siga siendo el mismo fortín, ¿no? Nos enfrentamos a un Albacete que está ahí en tierra de nadie, pero que también está, entiendo, ¿no? Que apurando, ¿no? Para meterse en la zona alta en este tramo final, antes de llegar ya a la jornada 30, ¿no? Que es cuando ya se suelen ver los objetivos de cada equipo y estar ahí en zona media. Es cierto que le ha pasado muchas veces al Málaga, ¿no? Que llegaba a esta jornada en esa zona media y como que era aburrida, ¿no? El tramo final, ¿no? de temporada. Pero bueno, lo dicho, esperemos que el VAR no sea de nuevo protagonista, ni el VAR, ni el arbitraje, ni absolutamente nada que tenga que ver con el colectivo arbitral, y que en este caso podamos retomar la victoria para mantenernos en playoff, que al menos ahí no lo han sacado todavía. Ahora vamos con el partido, pero has comentado una cosa por la que te quiero preguntar, porque tú, al igual que yo, tienes que ver cada fin de semana Primera Federación. Yo te hago una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿El VAR tal y como está instaurado en segunda? ¿O a ti lo de los challenge te convence? Dentro de que luego las decisiones puedan ser una u otra, pero lo de los challenge, ¿a ti eso te convence? Que para quien no lo sepa y no haya visto nunca Primera Federación, está la petición de que tú como entrenador le digas al árbitro durante 2 veces en el partido que te acerques a la pantalla y que ellos lo miren. Si tú llevas razón, no pierdes el challenge. Si tú no llevas razón, pues pierdes el challenge. Eso para quien nunca lo haya visto. Ahora tú, Javi. Es que aquí hay un problema, ¿no? En Primera Federación no podemos comparar literalmente con Segunda porque no hay la misma calidad técnica, digamos, de cámara, pero me gustaría mucho ver una cosa parecida o ver una combinación de ambas, que sea el mismo colegiado, que exista el VAR, ¿no? Que haya un colectivo arbitral que pueda llamar al colegiado, pero que tenga también la oportunidad del entrenador de decir, pues mira, eso me parece a mi tarjeta amarilla, eso me parece a mi penalti, eso no me parece a mi gol porque es fuera de juego, cualquier cosa así, porque quizás lo que se le puede escapar, ¿no? A los que estén en la sala board,
pues al menos, mira, que tengáis la oportunidad de revisar. Y sobre todo, si vamos a estar hasta no sé cuántos años con el tema de interpretable y no interpretable, pues mira, si un entrenador considera que en su interpretación eso es penalti y el árbitro no, pues que se vaya a revisar. Yo una combinación de ambas lo vería bien, pero claro, es que ni una ni la otra se está aplicando de la forma correcta y al final esto es un circo. Bueno, pues ahí dejamos eso. Vendría a ser también pues las peticiones, ¿no?, de Ojo de Halcón del tenis. En primera división de fútbol sala también está esto instaurado de la petición de árbitro, perdón, de entrenador a árbitro. Pero bueno, dejando ya aparcado este tema, como tú bien has dicho, el Albacete, que está en ese punto de en tierra de nadie, porque es cierto que hasta hace un mes y medio quizá estaba tanteando la zona de descenso, pero oye, la Copa del Rey, que siempre hemos dicho, o casi siempre hemos dicho, al menos aquí hablando en Proyecto Malaguista, que hasta qué punto hace bien esto a un equipo de segunda división, al Albacete le ha hecho muy bien, porque jugó contra equipos potentes como el Real Madrid, a quien eliminó, le complicó la vida también al Fútbol Club Barcelona, le compitió muy bien, pero ya no es solo eso, porque sí, tú puedes competir contra un primera, pero si luego en tu competición te dejas ir, estás fuerísima. Pero oye, ¿no?, el Albacete, fíjate, en los últimos 5 partidos solo ha perdido uno, que fue contra el Depor, así que ahora después vendrá por aquí Rodrigo Quero y nos explicará un poquito cómo están yendo las cosas para ellos. En lo que al Málaga se refiere, Javi, tú ya lo has dicho, vuelta a la Rosaleda, solo una derrota esta temporada en casa, aquel partido contra el Cádiz en el que en la segunda parte se hicieron méritos para empatarlo, pero no terminó por darse. El Málaga, que encadena 4 victorias consecutivas en la Rosaleda, la última vez que se deja puntos es a principios de diciembre, en aquel partido contra el Real Zaragoza, con el polémico penalti que pitaron, ahora que estabas hablando de tema arbitral, de Ángel Recio sobre el futbolista del Real Zaragoza. No sé qué sensaciones tienes, porque yo te voy a decir una cosa, cada vez que el Málaga vuelve a la Rosaleda, yo creo que es sinónimo de noticia positiva. Tocamos madera, ¿no? Yo tengo por aquí madera, la toco por aquí, vaya a ser que lo gafemos, pero bueno, sí, ¿no? En la Rosaleda sí es cierto que el equipo se hace grande, hace cosas que fuera sí es cierto que son más complicadas. Veas el último partido contra Culto, ¿no?, que parecía que estaba perdido y consigue remontar in extremis y llevarse los 3 puntos, pero bueno, más allá, ¿no?, de la mística o de lo que pueda tener el jugar en casa o a domicilio, yo creo que el Málaga, estamos viendo quizás en los últimos partidos que se le está ya tomando un poquito la medida. Es normal, porque al fin y al cabo cuando viene un entrenador nuevo, pues siempre son incógnitas, ¿no?, cuando te tienes que enfrentar a sus equipos, y ya, evidentemente cada club, ¿no?, y sobre todo en segunda división, ya está empezando a conocer el Málaga de Funes, pero yo creo que las claves van a pasar precisamente por la portería cero, ¿no?, que una de las cosas que el Málaga no está quizás teniendo, ¿no?, como asignaturas pendientes las últimas semanas, precisamente en esa buena racha, ¿no?, venían también varias porterías cero, aunque creo que la última fue contra el Burgos, y yo creo que por ahí van a ir las claves, ¿no? Se están viendo quizás muchos fallos, ¿no?, en muchos partidos que quizás no estábamos habituados, ¿no?, en los últimos encuentros, los últimos meses, y bueno, después la creación, ¿no?, que es cierto que también es una de las cosas que quizás le está faltando un poquito, aunque el Málaga sigue siendo ese Málaga vertical que conocemos, ¿no?, después de la etapa de Pellicer. Pero lo dicho, veremos ahora, ¿no?, contra el Albacete. En casa siempre el Málaga va a una revolución más, va siempre con una marcha más, y esperemos que siga siéndolo así, ¿no?, el próximo domingo. Bueno, pues con esto ahora nos metemos a conocer un poquito en profundidad cómo llega el Albacete Balompié, y luego volvemos por aquí para hablar del que creemos que va a ser el 11 que va a alinear Funes, y si se va a mantener con lo mismo que cayó en Donosti, si va a haber cambios. Esto lo vamos a comentar en cuestión de unos minutitos, porque antes Rodrigo Quero, que nos cuenta cómo llega el Alba. Bueno, pues el Albacete llega en un momento de forma bastante bueno. Es cierto que no ha ganado los últimos 2 partidos, se empató contra el Sporting de Gijón la semana anterior y perdió contra el Deportivo de La Coruña hace 2 semanas, pero la verdad que el equipo está en crecimiento, sobre todo desde esa Copa del Rey, que finalmente cayeron eliminados contra el FC Barcelona en los cuartos de final, pero le dio un salto anímico brutal al equipo. Me imagino que desde Málaga se habrá visto lo que ha hecho el Albacete en Copa del Rey, un hito bastante importante que empezó sobre todo tras esa victoria contra el Celta de Vigo, que llegó después de la derrota del Albacete contra el Málaga en el partido de ida con ese 1-3, donde el Albacete dio una imagen bastante mala y fueron los primeros indicios donde se empezó a cuestionar un poco al equipo, pero tras ello empezó a crecer un poco el equipo, se ganó al Celta de Vigo en Copa del Rey, en Liga no se terminaba de arrancar ya que se empató contra el Granada, se perdió contra
contra el Leganés, y ahí el equipo estaba solamente a un punto del descenso. Sin embargo, llegó la Copa del Rey, la victoria contra el Real Madrid le dio alas al equipo, consiguió ganar 3 partidos seguidos, dejar la portería a 0 en varias ocasiones, y la verdad que ha ido para arriba en líneas generales. Ya Alberto González ha pasado de ser cuestionado a ser prácticamente un indispensable dentro del esquema global del club. Ya está valorado donde se le debe valorar, y la Copa del Rey ha servido para eso. En cuanto al punto de inflexión de la Copa, pues ha llegado los buenos resultados en Liga. Solo se suma una derrota en los últimos 5 partidos, una derrota encima contra un Deportivo de La Coruña que está en la parte alta de la tabla, y donde el Albacete mereció mucho más que irse vacío, ya que hizo un partido brutal en Riazor. Las tuvieron, el arbitraje tampoco acompañó, y eso ha llevado a que pues al final no sumara esa victoria. Pero si llegas a puntuar en Riazor, llevarías una dinámica realmente buena, que al final los árbitros te han perjudicado y no has conseguido tener esa dinámica extensa. Pero en líneas generales el equipo viene creciendo. Se empató la semana pasada contra Sporting en una muy buena primera parte del Albacete, pero una segunda parte que asusta, y quizá todo albacetista tiene ese miedo en el cuerpo, porque recordó un poco a lo que veníamos viendo antes de ese éxtasis de la Copa del Rey, donde se vio una defensa muy blanda, el equipo sufrió en exceso, incluso falta de intensidad en algunos momentos del partido. Pero bueno, la buena dinámica, Alberto González ha comentado en rueda de prensa que esperan mantenerla, ya que pues viene en crecimiento el equipo pese a bajas importantes como las que ha tenido el Albacete en este mercado invernal, donde ha perdido a 2 jugadores muy necesarios y muy importantes en el esquema, como eran John Morcillo y Ricky Rodríguez. Es verdad que hacía meses que no estaban en su mejor nivel, pero son dos futbolistas indispensables, sobre todo Ricky, te diría, porque es el único futbolista que quizá le daba ese criterio al equipo en el centro del campo. Y por otro lado se ha ido Morcillo, que lleva meses prácticamente fuera del equipo, y al final ha aparecido Víctor Valverde, que es un futbolista que está marcando las diferencias. Y bueno, con este contexto, pues al final las bajas han sido importantes, y se llega a un partido contra el Málaga donde ha habido crecimiento de futbolistas como Víctor Valverde, Ale Meléndez, pero has perdido futbolistas importantes como es el caso de Ricky y Morcillo. De cara al partido, para comentaros un poco las bajas que tiene el equipo, tiene la baja de Higinio Marín, que ya lleva varios meses fuera por lesión, y cuando está disponible es un indispensable. Y Carlos Neva, sobre todo, también es otra baja importante, que se lesionó en el partido contra el FC Barcelona, y parece que estará incluso un tiempo bastante largo recuperándose. En cuanto a los jugadores que llegan en mejor forma, te diría que Víctor Valverde es un futbolista que viene creciendo una barbaridad, ya lo he nombrado anteriormente, pero viene haciendo muy buenos partidos, siendo un jugador muy desequilibrante, y yo creo que se hablará sobre todo dentro de unos meses de él, porque está en un momento donde está creciendo, ya que viene de jugar en Primera Federación y es su primera temporada en el fútbol profesional, pero me está gustando mucho sus minutos. Jeff T también viene creciendo mucho, sobre todo con esa ayuda de la Copa que hemos comentado anteriormente, y poco más. La verdad que el equipo en líneas generales viene haciendo buenos partidos, viene rindiendo muy bien. La línea de 5 le ha venido de perlas en general a todos los futbolistas. Están todos en un momento donde están creciendo mucho, y quedarme con 3 nombres solo quizá es algo complicado, porque todos vienen haciendo un muy buen papel. Así que seguramente el Albacete fuera de casa viene siendo mejor que dentro, mejor que en casa. Por lo tanto, será un partido en el que buscarán la victoria para volver a reencontrarse con los 3 puntos, y quizá reengancharse engancharse a esos puestos de playoff, donde el Málaga lo marca actualmente, y quizá ganar a ese Málaga pues le daría un salto importante al club, tanto anímicamente como en la tabla. Bueno, pues ya escuchábamos a Rodri Quero, que le damos las gracias desde aquí, desde Proyecto Malaguista, el hecho de que se haya pasado por el canal. Las 2 últimas semanas es cierto que no hemos podido cuadrar, como siempre nos ha gustado, Javi, el tener la charla con la persona que cubre el día a día del equipo rival, pero oye, el tema de los tiempos pues nos estaba condicionando. Intentaremos esto solucionarlo, y si no, aún así de esta forma es quizá algo más rápido que de lo habitual, pero también creo que es algo con lo que nos sirve para conocer
cómo va a ser el rival que vamos a tener enfrente. Dicho esto, Javi, antes de meternos con el tema del posible 11 del Málaga, o el que creemos que puede ser el 11 de Funes, si va a haber o no va a haber cambios, los jugadores que ya están disponibles, los que vuelven de sanción y todo este tema, el punto del Biwenger, ¿vale? Esta semana el campeón de la jornada ha sido nada más y nada menos que Cataña 69, Cataña 69, que llevaba ahí a la rubia 24 puntos, 94 puntazos, bastante bien, las cosas como son, sí. Llevaba por ahí a la rubia, Calatrava, que se habló mucho del golazo de Calatrava, fue bueno, pero bueno, un poquillo para mí, ¿eh? Yo estuve viendo ese partido contra el Depor, un poquillo de cantada de Real Shark, que así es como se autodenomina el portero del Depor, el que estaba en el Sevilla, Álvaro qué, se me ha ido ahora el apellido, pero bueno, The Real Shark, vamos a dejarlo en The Real Shark. Y ya está, el tiburón real, y ya está. Pues eso, Cataña quedó ahí primero. Yo fui 10º, buena jornada la mía. La de David también fue buena, fue 13º. ¿Y tú qué fuiste? La mía no tanto. Ah, vale. Yo fui el 145. Zona media. Más o menos. Álvaro Fernández, es de Real Shark, que no me venía el apellido a la cabeza. Real Shark. Y lo he buscado aquí rápido. Bueno, ¿tú qué? ¿Has hecho cambios o no? ¿Has puesto de Real Shark en tu 11 Biwenger? He hecho cambios en portería y he metido a Dani Jiménez porque llevaba unas cuantas jornaditas donde Guillermo Vallejo, que era el que tenía, no estaba dando demasiados puntos, y después Alex Calatrava, que lo he metido por Embarba, que Embarba también llevaba ahí unas cuantas jornadas que tampoco me estaba puntuando más allá de una que marcó gol. El resto eran 2 puntitos ahí que no sirven para nada. Pues mira, esos han sido mis 2 cambios. Por el resto, bueno, más o menos mantengo todo. En defensa de Javi hay que decir que, claro, sus puntuaciones son peores que las de la mayoría, porque la mayoría llevamos a David Larrubia. Y él está en esa que no pone a jugadores, que no pone a jugadores del Málaga. Pues claro, te pierdes 12 puntos un día, 20 puntos otro. Pues así te va, chaval, así te va. Bueno, da igual, por el Málaga lo hago. Yo en esta jornada he metido por ahí a Justin García del Andorra, he metido a Villahermosa del Andorra, juegan contra el Zaragoza en casa, por lo que, no sé, me fío en ese aspecto del Andorra. He metido a Yeremay, mantengo a Alcaraz, que marcó gol en la goleada del Granada al Real Valladolid. Arribas, que es cierto que tiene un partido difícil, pero bueno, he metido por ahí también a Sergio Arribas, así que cositas. Y luego los del Depor, Mario Soriano, Yeremay, yo también lo llevo, Dani Jiménez, yo también lo llevo. Así que bueno, similitudes en nuestro 11, dentro de que yo sí que llevo a un jugador del Málaga, que es David Larrubia. Y hablando de jugadores del Málaga, pues vámonos con el 11 que creemos que puede alinear Funes para este partido. ¿Con qué nos metemos, Javi? Hay que recordar que Einar ya ha cumplido sanción, por lo que volvería a estar disponible. Víctor ya estuvo el otro día en convocatoria, por lo que podría, entendemos, estar de inicio. Y más allá de esto, bueno, sí, los lesionados de siempre, pero entendemos que está todo el mundo sano y disponible y al 100%. Pues sí, pero aún así, en la defensa y en portería no hago cambios. O sea, mantengo exactamente lo mismo que vimos en Anoeta, Alfonso Herrero, Rafita a la izquierda, Puga en la derecha, centro de la defensa con Montero y Murillo. En el centro del campo ya sí que hago varias modificaciones. Doctor, Izan Merino y Dani Lorenzo regresa a la titularidad. Izan Merino también, que vimos a Juanpe en el último encuentro. Después en las bandas, Joaquín y David Larrubia. Y arriba del todo, Chupete. Me cargo a niño. Bueno, tu 11 es el mismo que el mío, pero yo tengo un cambio. Con respecto al tuyo. ¿Dónde está ese cambio? Me refiero. ¿Dónde está ese cambio? En la defensa. Mi tridente es el mismo que el tuyo, Joaquín Chupete Larrubia. Mi tribote es el mismo que el tuyo, Izan Merino, Doctor Dani Lorenzo. Mi lateral derecho es lo mismo que el tuyo, mi portero es lo mismo que el tuyo. Mis centrales los mismos que los tuyos. Pero Rafita no va a jugar titular. Esa es mi pedrada. Vuelve Víctor García a un 11 después de no sé cuánto tiempo sin estar. A ver, lo que me hace dudar de esta pedrada que yo tengo es que Víctor no tuvo el otro día ni unos minutillos. ¿Por qué he tenido yo esta pedrada? Porque Juanpe tuvo muy pocos minutos en el partido que volvía y al otro día, ¡pum!, lo puso titular. Entonces yo he pensado, Funes... Pero es que también te digo, la defensa suele ser la típica posición un poquito más reacia, ¿no?, a hacer cambios. Sí, pero el tema está en que vienes de perder, te quiero decir. No, ya. Si quieres, claro, visto así, no sé. Que a ver, lo normal es que Rafita seguramente juegue, teniendo en cuenta
que viene dando un buen rendimiento, aunque en los últimos partidos, para mí, en la posición de lateral izquierdo, le está costando algo más. No quiere decir que lo esté haciendo mal, no, pero le está costando algo más que en sus inicios. Yo creo que si antes decíamos que al Málaga de Funes le están pillando seguramente los equipos la triquiñuela, yo creo que la de Rafita la han pillado muy bien, porque es un jugador que al ser diestro pocas veces sale en conducción por fuera, muchas veces se mete hacia adentro y ahí cada vez lo están leyendo mejor los equipos, por lo que yo pienso que es necesario un lateral a pie natural. En este caso digo el nombre de Víctor García porque Dani Sánchez creo que todavía no está entrando ni en convocatoria, o sea, Dani sí que no lo contemplo. Pero Víctor, que ya entró en convocatoria la semana pasada y a la anterior dijo el propio Funes que estaba para entrar en convocatoria pero no entró, es mi pedrada. Así que, bueno, ahí la llevamos. La gente, por los comentarios, puede decir como siempre cuál cree que va a ser su 11, si va a haber cambios con respecto al de Javi, va a haber cambios con respecto al mío, si piensan que va a ser el de Javi, si piensan que va a ser el que yo he mencionado. Y con esto nos emplazamos al domingo a las 9 de la noche, partido en la Rosaleda. No habrá lluvias, ¿no? Ya las lluvias se marcharon por fin, ¿no? Mira, ha salido el sol y parezco un guiri cuando llega aquí a Málaga, tú. Esto es demasiado. Como salga ya una gota de lluvia, bombardeo el cielo. Hago así, ¡bum! Bazooka. Eres como Bad Charlie, que vio el primer rayo del sol y me hizo gracia porque se fue a grabar un TikTok diciendo... Málaga puso Málaga en febrero y claro, la playa, el sol y estuve por decirle, Charlie, no nos engañes que hasta hace una semana y media esto era Londres, esto era Edimburgo, vaya, daba asco estar aquí en ese sentido de lo que estaba lloviendo, pero es cierto que ahora con el sol la gente, yo creo, la gente es más feliz con el sol en el cielo, así que oye, a ver si también el Málaga sonríe y el malaguismo sonríe el domingo, aunque ya no haya sol, pero sí que buena temperatura, esperemos, a las 9 de la noche. Javi, que nos vemos, no sé si en el post o durante la semana, porque igual que esta no hemos tenido vídeos intersemanales, la que viene sí que seguramente algo cocinemos y preparemos, así que vendrán cositas por aquí. Y con victoria del Málaga, eso es lo importante. Esperemos que sí. Señores, nos vemos.